Bueno, amigos, continuamos con esta interesantísima jornada. Ahora le vamos a dar paso al ingeniero Daniel Méndez, del INTA Villegas, quien va a disertar sobre suplementación estratégica y eficiencia de conversión. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Bueno, ¿qué tal? Agradezco la invitación para poder compartir con todos los presentes o asistentes a este evento virtual esta charla que denominamos suplementación estratégica, que como su nombre lo indica, la idea es salir, digamos, del formato clásico de charlas en donde presentamos una serie de ensayos de INTA, de universidades, de asesores privados, para ver, digamos, respuestas con distintas alternativas de base forrajera y suplementos, para pasar a comentar algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para que los resultados de la suplementación sean previsibles y exitosos, tanto en lo técnico como en lo económico. Ese es el camino que vamos a seguir. Vamos a tratar de desarrollar en 6 puntos estos conceptos de suplementación estratégica y, empezando con el primero, es referido a la naturaleza pastoril de nuestro sistema de producción. Los terneros que nosotros producimos provienen de recursos generalmente de baja calidad, como son campos naturales, rastrojos, pasturas, algo de confinamiento, pero en una baja proporción. Esos terneros, una vez que son destetados, pasan a la siguiente fase, que denominamos genéricamente como recrío de invernada, donde el tipo de recursos mejora en calidad. Ahí ya tenemos verdeos de invierno, pasturas, puede haber algún campo natural, para seguir, digamos, en las últimas etapas, tanto en terminación de verdeos y pasturas con suplementación, como en terminación a corral, ¿sí? Una parte de esos terneros también puede ser recriados a corral. Esta proporción es cada vez más importante, pero todavía no es significativamente tan interesante o tan mayoritaria como las situaciones anteriores. Si nosotros analizamos todo este proceso de ciclo completo, tomando el país como una unidad de medida, nosotros vemos que de todas las etapas, el consumo de materia seca que se requiere es aproximadamente un poco menos de 10.000 kilos de materia seca, de las cuales las etapas de cría y recría se llevan aproximadamente casi el 90%, con 9.000 kilos de materia seca, y las etapas de corral son las menores en cuanto a tiempo y también en cuanto al volumen de materia seca consumible, solamente 200 kilos. Si nosotros vemos los kilos producidos en cada una de esas etapas, vemos que en la primera fase, digamos a la izquierda de la línea de barras, de la línea punteada, como ustedes ven ahí en el gráfico, se producen 280 kilos de carne, y en la etapa de corral un poquito menos de 100, lo que da eficiencias de conversión, es decir, los kilos de alimentos necesarios para producir un kilo de peso vivo, y aproximadamente 32 kilos en las etapas pastoriles y de 8,5 a 1 en las etapas de corral de terminación. Como veremos, como estamos viendo, estas eficiencias de conversión, en lo que hace a manejo de la base forrajera, son bastante mejorables, es decir, son muy altas, y por eso, digamos, nosotros deberíamos poner el énfasis en trabajar sobre esta etapa para poder acomodarla mediante la mejora en la producción de forraje, mediante la mejora en la utilización, y dentro de algunos de los factores de utilización encontramos la suplementación. Acá vemos la misma curva, pero ¿qué pasa si mejoramos el destete? Es decir, en la anterior veíamos qué pasaba con un destete de aproximadamente el 65%, que es el promedio del país, pero en campos de punta, donde el destete mejora a un 85%, vemos que igualmente el componente pastoril sigue siendo importante. Nosotros tenemos en dietas o en planteos ganaderos donde el 100% de la dieta es exclusivamente a base de forraje, que eran nuestros sistemas hace 25, 30 años atrás, nosotros llegábamos a pesos de terminación, novillos de 500 kilos, en un plazo de aproximadamente 2 años. ¿Sí? Porque eso se debía a que había restricciones periódicas o cíclicas durante la etapa básicamente de recría que hacían que esos procesos de engorde fueran bastante lentos. Pero hoy existen evidencias, y hay algunos datos de campos reales de producción, donde nosotros podríamos mantener con un buen manejo de la base forrajera ritmos sostenidos de ganancia de peso y llegar sin necesidad de suplementar, ¿sí?, a las etapas finales, en un periodo de no más de 20 meses. Ahora,
Acá lo que vemos es cómo, cuando partimos de sistemas con crías, digamos, limitadas en cuanto a cantidad de forraje, cómo el uso de un corral estratégico nos permite pasar de una curva a la otra y adelantar el periodo de terminación. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces nosotros no tenemos que usar el corral para tapar un mal manejo de la base forrajera, sino que deberíamos usar el corral para potenciar el uso del corral. Algunos aspectos de planificación. ¿Sí? Algunos aspectos de planificación, acá envolvemos aquello relativo a cuál es la carga ideal para un planteo productivo. Nosotros tenemos una planilla Excel donde podemos calcular en función de los recursos disponibles, que esto está generado para un campo del oeste de la provincia de Invernada, con producciones promedios de la zona, ¿sí? Bastante conservadoras. Vemos cómo para las hectáreas de ese campo, que era un campo de 260 hectáreas, ¿sí? Tenemos la siguiente composición en cuanto a requerimientos y aporte de la dieta base, ¿sí? Es un planteo de ciclo completo, de 270 madres, como dije, y lo que se ve es que cuando uno considera una carga de 200 vacas, ¿sí? Para la base forrajera que ustedes tienen acá en la línea verde, ¿sí? Los requerimientos se encuentran sobrepasados casi en un 30%. Y este es un planteo bastante conservador. Si nosotros subimos la carga en vacas, en madres, de 200 a 230, vemos que ya esos excedentes comienzan a ser un poco menores, del orden del 10%, y si pasamos a una carga de 260 vacas, prácticamente tenemos un balance en equilibrio, un balance igual a cero. La realidad es que este campo realmente se encontraba en un equilibrio igual a cero, pero eso le provocaba en años un déficit de forraje, que la situación empeorara y ya no alcanzaba los objetivos productivos, que era lograr la terminación de todas las categorías del ciclo completo en un plazo de un año. Entonces, esto es fundamental en cualquier establecimiento, de poder establecer cuál es la carga óptima para poder lograr en tiempo adecuado y garantizar de esta manera la terminación del ciclo. El otro objetivo, o el otro punto, aspecto a considerar, es cuáles son los distintos objetivos que nosotros podemos tener para instalar una suplementación. En general, en cualquier planteo ganadero, uno con la suplementación lo que busca es o aumentar la producción individual, es decir, mejorar la ganancia de peso, aumentar la carga, ¿sí? La producción de carne por hectárea, mejorar la eficiencia de utilización de los nutrientes, ¿sí? Eso se debe a desbalances que puede ocurrir en algunas cadenas forrajeras en algún momento del año, básicamente por problemas de calidad. Aumentar la utilización del forraje producido, es decir, podemos suplementar en determinadas épocas del año para de esa manera poder soportar carga y así aprovechar los excedentes primaverales. O el cuarto caso, que es prevenir enfermedades nutricionales o trastornos digestivos. ¿Sí? Esto ocurre en el caso de verdeos aguachentos, como en el otoño, o también en el caso de forrajes de muy pobre y de muy baja calidad, ¿sí? Calidad en términos de digestividad, como pueden ser rastrojos o pastizales o pasturas así naturales muy encañadas, que a su composición química afecta la ganancia de distintas categorías. ¿Qué elementos tenemos que considerar? Esta es una diapositiva que a mí siempre me gusta utilizar porque es un poco, sigue la secuencia de cuando uno va a una visita a un campo, a una reunión, a una jornada de productores. Generalmente las paradas de suplementación las hacemos en la ensenada. Entonces, lo que primero vemos son el tipo de animales que hay, vemos si son machos, hembras, si son Aberdeen Angus, si son Hereford, son cruza, vemos aproximadamente el peso que tienen, vemos la edad. Después, generalmente prestamos mucha atención a lo que es la infraestructura, es decir, si tiene corrales, si tiene, comederos, si no tiene comederos, lo tiran en el piso, cómo son los comederos. Después vemos qué es lo que está dando el suplemento, qué hay en ese comedero, en ese portarrollos, qué calidad tiene, cómo es. Después seguramente preguntamos cómo es la implementación, a qué horario se suplementa, si el plano es partido entero, y una serie de preguntas, pero lo que no tenemos en cuenta, o que generalmente no le prestamos tanta atención como lo hacemos en la ensenada, es a lo que hay en el lote. Es decir, la base forrajera, ya dijimos la importancia de conocer la base forrajera, pero no conocemos prácticamente nada acerca de la cantidad y calidad de lo que hay. Con respecto a la cantidad, en general no se mide, digamos, lo ideal sería tener medidas objetivas de la cantidad de forraje
disponible, pero no se mide, se usa el concepto de remanente, que después lo vamos a retomar, es decir, todo el mundo, todos los productores, asesores, generalmente dicen, no, los retiramos cuando ya no hay pasto. Pero eso tiene implícito que estamos diciendo que conocemos cuál es el momento de salida en función al remanente. Ahora lo vamos a ver un poco si eso es digamos, un criterio objetivo o cada uno tiene su preconcepto. Y por último, nosotros tenemos siempre expectativas de poder disponer, digamos, de algún método que nos ahorre el trabajo de cortar. Entonces, todo lo que sean drones, uso de modelos de simulación, de los cuales algunos hemos probado en Villegas con buen resultado, digamos, siempre mantienen, digamos, nuestra expectativa y nuestra esperanza bastante alta. Un forraje de buena calidad es aquel forraje que tiene por lo menos más de un 20% de materia seca, como ustedes ven acá, ¿sí? Más del 20% de materia seca, en proteína bruta tiene que tener más del 14%, y en términos de calidad, de digestibilidad, ¿sí? Asociándolo como sinónimo de calidad, más del 65%. Esos atributos no son propios de cada forraje, sino que están muy relacionados al sistema de utilización que lo hacemos, ¿sí? Que le hacemos. Esta es una curva para una alfalfa donde vemos cómo, a medida que pasamos de estado vegetativo hasta casi 50 o 100% de floración, la producción de materia seca aumenta y la calidad va disminuyendo, la calidad en términos de digestibilidad. Esto nos da como resultante la materia seca digestible. Esta es máxima en el estado de entre prebotón a 10% de floración. Si hacemos lo mismo para las gramíneas, también, digamos, si nosotros podemos consumir las gramíneas, agropiros, estucas, antes de que la planta emita la cuarta hoja, la estamos comiendo en un momento óptimo desde el punto de vista fisiológico, donde compatibilizamos buena cantidad, buena capacidad de rebrote y buena calidad. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces nuestros sistemas de pastoreo no son lo suficientemente flexibles como para entrar en estos recursos en el momento óptimo. Entonces, a medida que nos alejamos de ese momento óptimo, sobre todo dándole más días de descanso que el correspondiente, ahí la calidad cae y genera, digamos, esas bajas ganancias de peso en distintos momentos del año en los distintos recursos pastoreros. Acá lo vemos como para los distintos trimestres del año, verano, otoño, invierno y primavera, ¿sí? Vemos cómo tenemos calidades promedio, que es lo que ustedes ven directamente acá, ¿sí? Y lo que tienen a la derecha de la gráfica es la variación en calidad entre el estrato superior y el inferior. Es decir, si tomamos el verano, una pastura de verano, esta está hecha por una pastura base alfalfa, puede tener un poquito menos del 68% de digestibilidad, pero entre el estrato superior y el inferior hay casi 13 puntos de diferencia en calidad, ¿sí? Por eso está muy asociada la calidad al sistema de carga y al sistema de pastoreo que estemos utilizando, porque eso nos puede estar haciendo que nuestros animales, nuestros planteos de invernado, de cría, levanten recursos que son bastante diferentes en función a la carga con la cual lo estamos comiendo. Podemos definir entonces a los recursos forrajeros como en dos grandes calidades. Recursos forrajeros de baja calidad o de mala calidad, que son aquellos que tienen menos del 12% de proteína bruta, que son los requerimientos mínimos de las categorías menos exigentes, y aquellos que tienen más del 50%, del 55% de pared celular. En el otro extremo tenemos los forrajes de buena calidad, que son aquellos que tienen más del 60%, más del 60% de digestibilidad, ¿sí? Y más del 12% de proteína bruta. Animales. Con respecto a las categorías a suplementar, acá las tenemos clasificadas en función a la digestibilidad que podrían soportar, ¿sí? Entonces tenemos categorías de engorde, que son las más exigentes, donde requieren forrajes o alimentos de más del 75-80% de digestibilidad, ¿sí? En términos generales. Después tenemos el resto de las categorías, donde tenemos novillitos, terneros, costillonas, y las categorías menos exigentes son las vacas en gestación. Esta tabla lo que tenemos es el consumo de materia seca, es decir, lo tenemos que asociar en un planteo ganadero. Nosotros tenemos que garantizar que nuestra hacienda coma prácticamente a boca llena, salvo algún objetivo específico, pero deberíamos garantizar que coman a boca llena, sobre todo aquellas que tienen máximos requerimientos. Para novillos, esto se logra con 6 kilos de materia seca, novillos de destete, anual de 300 kilos, eso es a manera de ejemplo, pero cada categoría uno le puede definir cuál es el consumo óptimo o el consumo máximo que debería criar. Nosotros lo hemos probado en Villegas, por ejemplo, en el caso de verdeo, cuál es la asignación forrajera óptima
para poder, o con que debían comerse, en este caso los verdeos, para garantizar máxima ganancia de peso. Lo que vimos es que con asignaciones forrajeras por encima del 2,5% del peso vivo, la ganancia de peso es máxima y se ubica en el promedio en los 800 gramos por animal. Acá lo que tenemos son las fotos de los remanentes de cómo debería quedar consumido un verdeo para generar cada una de estas asignaciones forrajeras. Como le dije, el concepto de remanente seguramente no es el mismo para todos. Entonces, hay productores que por ahí se sienten más cómodos comiéndolo así, otros así y otros así. ¿Sí? Esto lo podemos ver en esta foto, es decir, generalmente en las capacitaciones virtuales no, en las presenciales, hago esta pregunta. Entonces hay muchos que les parece esto un buen remanente, estos novillos estaban pastoreando acá, ¿sí? Y se cambiaron a esta franja, pero entonces, ¿este puede ser el remanente adecuado? ¿Sí? ¿Este es el remanente adecuado o es este otro? ¿Sí? ¿O es este otro? Bueno, esto cambia según los productores o según los asesores. No hay más remanentes que sean adecuados o no. Todo depende del objetivo de producción. Seguramente este remanente, con un objetivo de máxima ganancia de peso, sea un poco justo y este más acorde a un buen manejo del recurso forrajero. Lo que muchas veces ocurre es que en este remanente, si nosotros lo vemos un domingo a la tarde, seguramente es el remanente que decimos esta franja aguanta hasta mañana, y al otro día, cuando llegamos, se transforma en esta otra situación. Ahora bien, todas las categorías que nosotros acabamos de ver, también las podemos comparar con la calidad de los recursos disponibles. Entonces vemos cómo los granos y los de invierno son los recursos de mayor calidad, y por otro lado, todas las reservas son aquellas que tienen variabilidad en función al momento y a las condiciones de conservación. ¿Sí? Lo vemos acá con un ejemplo, tanto todo lo que son granos balanceados, generalmente tienen curvas pequeñas, son energéticamente los más ricos y los que presentan las posibilidades de mayor ganancia de peso. En cambio, con las reservas, el largo de la barra, como ustedes verán, es bastante mayor, con lo cual, cuando hablamos de silaje de maíz, tenemos que definir un poco cuál es esa calidad para no estar dando, digamos, un alimento que se comporta completamente diferente a categorías muy diferentes en cuanto a requerimientos. Con respecto a la mecánica de implementación, siempre muestro esta curva. ¿Sí? Estos son campos reales, ¿sí? Cada rectángulo de estos corresponde a un campo real. ¿Sí? Hay 10, 11 campos, todos suplementaban, ¿sí? Con distintos niveles y distintas combinaciones de suplemento. Acá tenemos los campos que menos suplementaban, ¿sí? El campo que menos suplementaba se encontraba acá, y estos son los campos que más suplementaban. Acá daban el equivalente a menos de 1 kilo de maíz y acá más de 3 kilos de maíz, ¿sí? Poco menos de 3 kilos de maíz. Entonces lo que vemos es que las ganancias de peso reales son las que ustedes tienen ahí. Como verán, el campo que menos suplementaba, ¿sí? Es el que tuvo la mayor ganancia de peso. Después hubo una serie de campos que presentaban el mismo nivel de suplementación con respuestas bastante visibles, y por último los campos que más suplementaban eran los que tenían ganancias también intermedias. Esta diferencia entre campos hace que la respuesta a la suplementación sea errática. ¿Y en qué radica? En el manejo diferente que cada uno de estos campos tiene a la base forrajera. Entonces, un buen manejo de la base forrajera nos garantiza que la suplementación realmente sea estratégica y de los resultados que buscamos. Esto es lo que ocurre. Acá tenemos una curva de producción de un verdeo, y esto es una curva real para la zona de General Villegas, donde yo trabajo, y en general, ¿qué es lo que pasa? Este rectángulo simboliza las suplementaciones fijas que nosotros damos, suplementaciones del medio o del 1% del peso vivo. Entonces, esas suplementaciones fijas, de manera que la probabilidad de que esa suplementación fija coincida con el déficit de forraje tiene un componente de azar que es bastante interesante. Por eso, la respuesta es esta. Algunas situaciones de suplementación. Bueno, manejando la oferta forrajera, nosotros vemos, por ejemplo, para el caso de verdeo, donde tenemos muchos años de simulación y de experiencias a campo, vemos cómo cuando suplementamos con verdeo solo, pero garantizando la asignación forrajera, prácticamente no tuvimos limitaciones para obtener ganancias con un piso de 800 gramos por animal por día. ¿Sí? Cuando suplementamos con grano de maíz, grano de sorgo, ¿sí? Grano de trigo al medio o 1% del peso vivo,
esas suplementaciones no permitieron mejorar la ganancia de peso en esa situación, ¿sí? Lo que podemos resumir es que tanto en el primer pastoreo, que es el cuadro de arriba, como en el total del periodo de utilización de un verdeo, la suplementación del testigo versus el medio por ciento de maíz o el 1% de maíz no mejoraron la ganancia de peso, que se ubicó en el orden de los 800 gramos para el primer pastoreo y un poquito menos, 900 para el total del periodo de utilización. Lo que sí permitió esa suplementación, como ustedes verán en los dos cuadros, es mejoras significativas en la carga que se tradujeron en un incremento de la misma magnitud en la producción de carne. Esto es importante porque es lo que se denomina sustitución, es decir, cuando uno suplementa en un recurso de buena calidad, debe estar previendo que esa suplementación va a permitir generar sustitución, con lo cual, si no estamos dispuestos a aumentar la carga, eso nos va a traer consecuencias que el resultado de la suplementación no va a estar de acuerdo a lo que esperamos. Esto es lo que ustedes tienen acá, es decir, esto es un resumen de muchos trabajos donde vemos cómo, a medida que aumentamos la suplementación energética, la ganancia tiende a aumentar, pero no lo hace en la misma magnitud que podría aumentar la carga. Entonces, cuando nosotros no aumentamos la carga, o sea, dejamos la misma carga, vemos cómo la eficiencia de conversión, a pesar de que la ganancia aumenta un poco, se hace muy mala. Cuando le ponemos precio a estos valores, podemos llegar a la conclusión de que aún con el maíz barato, suplementar sin tener el efecto nivelador de carga que genera el suplemento, nos puede estar haciendo entrar en un mal negocio desde el punto de vista de la suplementación. Lo mismo lo hemos hecho en pasturas, donde con asignaciones bajas, asignaciones medias o asignaciones altas de pastura, ¿sí? Con suplementación baja, suplementación alta, que era del medio 1%, no tuvimos sin suplementación ninguna dificultad para obtener ganancias de aproximadamente 1 kilo. Esto es un promedio de suplementaciones en pasturas de alfalfa durante el periodo de otoño, invierno, primavera y verano, con lo cual se da el mismo concepto que en verdeo, ¿sí? La importancia de usar la suplementación a raíz de ese efecto de sustitución que nos provoca. Cuando suplementamos con reservas, los casos anteriores eran con grano, tenemos que tener en cuenta que la reserva, tiene calidad variable, entonces la calidad en términos de digestibilidad de la materia seca, que es lo que ustedes tienen acá abajo, ¿sí? Hace que por determinados niveles, es decir, por debajo del 60% de digestibilidad, esa reserva se empieza a comportar de una manera que nos restringe el consumo de materia seca total. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a poder caracterizar la reserva para poder asignarlas a las categorías correctas. Hay unos trabajos bastante viejos del CREA, pero hay mucha información disponible y muchas situaciones de campo, donde vemos cómo los animales, esta era una tropa de novillos a los cuales se les asignaba, se los iba limitando en el acceso a un centeno, que era un recurso de excelente calidad, pero se les ponía a disposición un consumo diario de silaje de sorgo que era de mala calidad. Vemos cómo, a medida que se restringía el centeno y aumentaba el consumo de silaje, la ganancia de peso se veía cada vez deteriorada. ¿Eso por qué? Porque lo que ocurre es una sustitución con depresión. Esa es la situación típica de verdeos de invierno, donde nosotros hacemos el cierre nocturno y ese encierre nocturno lo aprovechamos para suministrar una reserva que generalmente tiene una pobre y lenta digestión. Entonces el animal al otro día, cuando sale a pastorear, va con ese forraje de mala calidad y hace que no pueda tomar la cantidad de verdura suficiente para poder mantener la ganancia de peso. Las estrategias de suplementación que nosotros estamos promoviendo, creemos que son las adecuadas, es como la que ustedes tienen ahí. Acá tenemos cuál sería la curva de utilización de un verdeo, donde hay un pico en la primera vuelta y a partir de ahí decae la carga, pero si nosotros suplementamos, en este caso con silos, con cantidades crecientes, de manera de ajustar la cantidad de silos a la cantidad de pasto provisto por el verdeo, nosotros pasamos de una situación como la que tienen acá sin suplementación a la incorporación del silo de maíz, donde la ganancia por ese efecto de sustitución con leve depresión podría levemente disminuir, pero el impacto sobre la carga es enorme y eso se traduce en una producción de carne también de la misma magnitud que el incremento de carne. Acá, a manera ya para ir cerrando, tenemos algunas alternativas donde podemos, como manejando una base forrajera de verdeos y de pasturas, ¿sí? Nosotros podemos garantizar, manteniendo la asignación forrajera, ganancias de 676 gramos por animal por día, que es lo que ustedes ven en la primera columna,
y con eso llegaríamos en 370 días, un poquito más de un año, ¿sí?, a un novillo terminado con 430 kilos de peso. Si suplementamos, que es lo que está en rojo, en verdeos, suplementamos en verdeo y no suplementamos en pastura, o no suplementamos en verdeos y suplementamos en pasturas, la ganancia se ubica aproximadamente en 750 gramos por animal por día, y eso nos permite bajar levemente el pedido a terminación. Si suplementamos en verdeos y suplementamos en pasturas, como le dije, manejando la asignación forrajera, ahí la ganancia mejora, se ubica en el orden de los 900 gramos, podemos aumentar la carga, que era lo que yo les planteaba, y el periodo de engorde andaría en 270 días, bastante menos de un año, casi 3 meses menos. Y si nosotros pasamos a una dieta total de encierre con silo de maíz, un silo de maíz de buena calidad, la ganancia balanceado con proteína, que es uno de los déficits del silo, la ganancia se ubicaría levemente por encima del kilo y podríamos lograr el peso de terminación en 230 días. ¿Sí? Algunos aspectos que por ahí lo dejamos a las preguntas es lo que hace la mecánica de implementación. Todas estas suplementaciones con granos, con reserva, requieren también de algunos aspectos de mecánica que refiere al horario, es decir, es fundamental en estas prácticas respetar los horarios de suministro, y generar las suplementaciones de verdeo conviene hacerlo por la tarde. El tema del procesamiento de grano, siempre que se pueda, es conveniente, podría evitarse, pero digamos no quita que el procesamiento siempre tiene un beneficio, sobre todo en grano de maíz. En grano de sorgo prácticamente es obligatorio. Es fundamental, así sean suplementaciones a bajo nivel, el acostumbramiento, lo cual todo éxito en la práctica de suplementación debe basarse en un buen acostumbramiento. Garantizar un buen frente de suministro, sobre todo cuando la suplementación no es restringida. Tenemos que garantizar que todos los sectores puedan acceder para evitar desniveles en los ritmos de ganancia de peso. Y el tema de los autoconsumos, que es una práctica que ha venido para instalarse, requiere de algunas consideraciones que por ahí después en las preguntas las podemos tratar. Así que bueno, ya para ir terminando, nos quedan algunos comentarios finales, y en función un poco de lo visto en estos 25 minutos, esperemos haberlo bien, la suplementación estratégica requiere el conocimiento de los aspectos básicos del forraje, que era el que nos insistí, en recursos de buena calidad, sobre todo los que se desarrolla la invernada, la refiere invernada, requieren forrajes de buena calidad, son forrajes de buena calidad, por lo tanto las suplementaciones van a actuar generando sustitución, la cual debemos tener en cuenta para garantizar el resultado de la práctica. Y cuando uno utiliza reservas es fundamental acostumbrarnos a caracterizarlas en calidad, para de esta manera poder hacer las suplementaciones más previsibles desde lo técnico y lo económico. Bueno, gracias a todos y quedo disponible para preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a continuar con el momento que también muy esperado. Les comento que vienen las preguntas y vienen las respuestas, por supuesto, de los tres disertantes, a quienes obviamente invitamos y agradecemos esta participación del día de hoy. Les voy a contar, por ejemplo, que del otro lado de la pantalla hay gente conectada de buena parte del país, desde la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, de Catamarca, de Chaco, de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Salta, de Misiones, de Jujuy, de Mendoza, Tierra del Fuego. Y no solamente es una transmisión federal, sino también internacional y del Mercosur, porque también hay gente conectada de Uruguay, Paraguay y Perú. Así que, bueno, una linda jornada para hablar de ganadería, y ya vamos a dar comienzo a las preguntas y las respuestas, que es lo más interesante de la cuestión. Vamos a comenzar con Federico Ciarreta. ¿Te parece, Federico? Vamos nomás. Bueno, muy bien. Hay una pregunta que llega de parte de Ignacio, y pregunta, dice, esta opción de inicio de pastoreo la recomiendan en un verdeo de ryegrass tipo Bill Max, con una disponibilidad inicial de unos 1000 kilos, en esta época con categoría de vaca de cría. En general, digamos, la recomendación cuando pasamos a berreos, el primer pastoreo,
cambie un poco el foco o el objetivo. Puntualmente en verdeo lo que buscamos, más que formar una estructura de planta o de cultivo, lo que buscamos es maximizar las tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, lo que dijimos, digamos, de entrar tan anticipado para mejorar el macollaje, la entrada de luz y demás, para verdeos puntualmente no se tendría en cuenta este aspecto, sino que buscamos mejores acumulados, maximizar la tasa de crecimiento en esta época del año que está muy relegada por el tema de temperatura, y entonces, digamos, la disponibilidad puede ser de 1.800, 2.000 kilos de materia seca total, como para entrar a pastorear, y no tan anticipado como hablamos hoy de pasturas base de gramíneas templadas, que podríamos entrar antes, fundamentalmente pensando a largo plazo, ¿no? No solamente ese primer pastoreo, sino pensando en la primavera y tener una estructura de planta y una producción forrajera más continua. Entonces, lo que hablamos vale puntualmente para verdeo. En realidad cambia un poco el objetivo principal. Bien, bueno, ya que arrancaste hablando, Federico, voy a hacerte otra pregunta que nos ha hecho Flor, y que dice: no me quedó claro si la combinación de 2 cultivares es en distintos lotes o mezclado en la misma pastura. Puntualmente, en el ejemplo graficado, lo que hablamos es a nivel sistema. Entonces, la conjugación de cultivares, uno más temprano con mejor producción de invierno y otro por ahí más tardío con producción más extendida, lo estábamos pensando en 2 lotes distintos. Entonces, vos entrás en los primeros pastoreos después de la salida del invierno, en aquel cultivar más precoz o más invernal, ¿no? Y a medida que seguimos la vuelta de pastoreo, los vamos para los demás recursos forrajeros que por ahí tienen producciones más tardías. Eso, digamos, como base. Pero también a veces recomendamos, o se pueden, digamos, conjugar dentro de un mismo lote, 2 mezclas de festucas, por ejemplo. En ese caso, a veces pensamos en combinar en la mitad de dosis. Supongamos que sembramos entre 14 y 16 kilos por hectárea de una festuca con un trébol blanco, y queremos un poco equilibrar la oferta. Podemos elegir dentro de la paleta de productos una festuca de tipo, por ejemplo, mediterránea, que tiene un diferencial de crecimiento en invierno, y combinarla con una festuca de tipo continental para tener una producción más acumulada en la primavera-verano. En ese caso, digamos, si queremos blendear, tenemos que mezclar la semilla con anticipación en las proporciones que se recomiendan. En general es o mitad y mitad, o un poquito más el porcentaje adecuado, digamos, a lo que más necesito. Si necesito más invierno, ahí le pondré algunos kilos más de una festuca mediterránea, y si necesito una producción integral más tirando a la primavera, le pongo en mayor proporción de la festuca continental. Bien, bueno, ahora vamos a ir mechando con los otros disertantes también, así le vamos dando respuestas que van llegando. La verdad, muchas inquietudes del otro lado, está muy bueno. Como les comentaba recién, hay muchísima gente conectada. Así que ahora vamos a Julián. ¿Cómo anda, Julián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Julián, acá tenemos una pregunta de Omar, que te pregunta específicamente qué porcentaje de productores ganaderos realiza mediciones de producción en sus pasturas. Bien, es una pregunta que sí. La respuesta puede ser bastante diversa en función de dónde están ubicados. Por ahí en esta zona de provincia de Buenos Aires, La Pampa o Córdoba, digamos, puede ser un poco más elevado el porcentaje, mismo por la facilidad. Y por ahí cuando nos vamos a zonas más un poco más hacia el norte, digamos, donde es más complicado por una cuestión de monte, ya está mucho más limitada el porcentaje que lo hace, pero, digamos, hay distintos métodos también de estimación, pero nosotros más o menos tenemos estudiado que no más del 10% utiliza algún método por ahí sofisticado para medir. La mayoría
digamos, la típica estimación visual. Bien. Bueno, aprovechamos, Julián, ya que te tengo acá calentito en la respuesta, para otra pregunta más que te hace Flor. Flor pregunta, ¿la plataforma sugeriría cómo se tienen que pastorear los lotes? ¿Se puede cargar información cuando quiero estar pastoreando cada recurso? Pregunta Flor. Así es, sí, la plataforma está pensada para que en principio registre toda esa información que el productor tiene sobre cada uno de los recursos, disponibilidades y bueno, y cómo va siguiendo los circuitos, y a su vez brinda algunos parámetros de recomendación para poder asignar la carga o establecer los días potenciales que soporta cada uno de los potreros dentro del circuito. Hay una herramienta que también estamos mejorando, que es lo que es la planificación, para poder armar un balance anual y de esa manera poder diagramar a priori cómo vamos a comer los distintos lotes, si bien luego en la diaria va a sufrir ajustes seguramente, pero por lo menos para organizar la producción. Bien, bueno, le doy también un saludo a Daniel Méndez. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día. Hola, Diego, ¿cómo va? Bien, bien, me imagino que fresquito allá en Villegas, ¿no? Sí, acá sí, entre ayer y hoy 2 heladas bastante fuertes, así que llegó el famoso bien. Después del 21 como era de esperar. Bien, bueno. Bueno, Daniel, mira, acá Santiago también te hace una pregunta. Dice, por ejemplo, para saber la cantidad de pasto, ¿no se pueden calcular las raciones que tenemos disponibles en base a la materia seca que tenemos? El método de raciones es un método, digamos, bastante antiguo, pero que sirve más que nada para representar lo que ya ocurrió. El tema es que el concepto de ración lleva implícito un sistema de utilización. Es decir, vos calculás las raciones disponibles por cualquier recurso en función al tiempo que lo usas, a la categoría con la cual comiste y a la ganancia de peso que tuviste. Pero generalmente cuando vos estimás esas raciones con Hacienda, que por ahí estuvo, digamos, levemente limitada, para predecir la ganancia de peso o hacer el cálculo del requerimiento de una categoría más exigente, generalmente distorsiona el resultado y nos conduce a un error. Bien, Daniel, bueno, ahora Carlos te pregunta que también es trascendental para la ganadería. Dice, ¿por qué cree que el porcentaje de destete está estabilizado en un 60% hace más de 20 años? Y bueno, si yo supiera eso, estaría grande explicándolo, pero no, hablándolo en serio, seguramente hay una serie de factores, es decir, nosotros como INTA, digamos, hemos tenido permanentemente proyectos, y tanto las universidades también, y asesores, para trabajar en cómo revertir eso. La información técnica existe, y tenemos herramientas como para poder manejarlo. Bueno, el tema es que la cría es una actividad que está relativamente relegada dentro del establecimiento. Los productores, en su mayoría, por lo menos en la región pampeana, son productores mixtos, con los cuales priorizan algunas actividades por sobre otras. Entonces, cuando uno analiza la eficiencia de la cría, seguramente no es la mejor, pero cuando uno toma la eficiencia global de la empresa, tal vez ese manejo no sea tan inadecuado. Y hay otro componente importante, que es que la ganadería sigue siendo, digamos, la caja de ahorro de los establecimientos. Entonces, muchas veces no nos interesa que ese viento o esa pata que tenemos en el campo produzca lo más que se pueda, porque eso, digamos, tiene ciertas complicaciones operativas y de tecnología de proceso, sino que lo que nos interesa es saber que tenemos determinada cantidad de kilos que podemos disponer de ellos en cualquier momento del año. Bueno, volvemos con Federico Cerreta. Marco te pregunta acá, luego de pastorear una parcela, ¿recomiendan desmalezar bajo o solo una despuntada? Bien. Después del pastoreo. Si más o menos uno viene con un buen circuito de pastoreo y entrando, digamos, con no mucha disponibilidad total, digamos, con una biomasa acorde, supongamos que tengo una parcela de 2.800 kilos de materia seca total. Por lo general, digamos, en esos momentos, si yo entro, la pastura es en su mayoría láminas, hojas, que son, digamos, pastoreadas muy eficientemente. O sea, se puede levantar hasta el 70-80% del total de pasto ofrecido. Y en ese caso, digamos, si pastoreamos
en momento y en forma, no deberíamos tener que pasar una desmalezadora. Ahora bien, pongamos, digamos, que se nos escapa el pasto y tenemos, digamos, que hacer correcciones, podemos pasar una desmalezada. El tema es hasta siempre cuidar un remanente, ¿no? O sea, no podemos desmalezar muy abajo, siempre hay que cuidar un porcentaje de tejido que quede de hojas vivas para resumir el crecimiento. Y esto es más crítico a medida que nos vamos más para el verano. Desmalezadas muy abajo, ya en diciembre y enero, van a traer problemas en la persistencia de la pastura, van a traer problemas en el crecimiento posterior, en el rebrote de otoño, con lo cual lo ideal sería tratar de entrar a tiempo. En el caso de que se nos pasen las desmalezadas o incluso los cortes, digamos, de pastura, no lo podemos hacer en enero, hay que hacerlos antes, sobre todo lo que son base de gramíneas templadas. Así que como recomendación, teniendo bien certero la época del año, puedo desmalezar y la intensidad la tengo que regular siempre, dejando más volumen remanente en los periodos donde tengo mucho calor y mucha demanda hídrica, y se puede ir un poco más abajo en la desmalezada en el caso de, no sé, un otoño, por ejemplo. Por ejemplo, salgo del verano con muchas varas y tengo que reacomodar o resetear la pastura para que empiece a producir. Ahí en el otoño, en marzo, por ejemplo, puedo dar una desmalezada un poquito más abajo para acomodarla. Pero bueno, teniendo en cuenta siempre cómo crece y se desarrolla en cada época del año, voy a tener mi estrategia para desmalezarla. Bien. No te pregunté, Federico, ¿dónde estás ahora? En este momento estoy en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Exactamente, muy bien, ahí por el noroeste. Muy bien. Bueno, Federico, te hago una preguntita más que te hago llegar, en realidad, una pregunta más de Flor, quien pregunta cómo se hace el control temprano de floración cuando se combinan dos festucas. Cuando combinas dos festucas, que es el ejemplo, mezclándolas y sembrándolas juntas en el mismo lote, y lo que tenés que optar, digamos, es por un punto intermedio. En general, la diferencia de ciclo entre una y otra no son más de 15 o 20 días, con lo cual, en esa ventana de tiempo, desde que comienza la primera hasta que empieza la segunda, yo debería apuntar mis pastoreos a regular esa inducción floral. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, comiendo en esa ventana quizás un par más de veces de la que haríamos normalmente para un control de un solo genotipo, tendríamos una ventana un poco más extendida de controles. Con lo cual yo optaría, digamos, por un término intermedio entre los dos ciclos y mantener la ventana hasta que termine, digamos, el ciclo de floración de las dos. Y después de eso, digamos, en general, si ya controlé bien, a partir de octubre, noviembre, en general vienen buenas producciones de hoja y no tantas de cañas y demás. Recordemos, digamos, como que la festuca requiere dos temas para inducirse, digamos, a floración, que uno es las horas de frío y la ventana, digamos, de horas de luz en el día. Entonces, si ya fueron las horas de fríos, porque ya, digamos, en primavera tengo ese estímulo para que florezca, los rebrotes posteriores van a ser en su mayoría de hojas y no de tallos florales. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una preguntita a Julián. ¿Cómo andás, Julián? Nuevamente te saludo. No sé dónde estás vos también, me olvidé preguntarte al principio. Saladillo. Saladillo, muy bien, mucho bonaerense, muy bien. Todos bonaerenses. Bueno, acá Claudio te pregunta cómo se relaciona, o mejor dicho, cómo se correlaciona la medición de kilo de materia seca por hectárea y la carga de animal. Bien. Bueno, justamente lo que nosotros, o lo que yo trataba de referirme en la presentación, es que hay distintos métodos para medir la disponibilidad, ¿no? Pero a partir de ese dato es que uno puede estimar correctamente la carga instantánea de la parcela, en el caso que uno esté haciendo un manejo, un pastoreo rotativo,
o bueno, del potrero en general, ¿no? Con esa disponibilidad lo que uno hace es restarle un remanente, digamos, teórico, que luego se debería ir a comprobar a campo si fue el remanente elegido, ¿no? Y esos kilos de materia seca que están consumibles, digamos, totalmente disponibles, se los divide por el requerimiento del rodeo. Y de esa manera uno conoce justamente la carga. Como decía Daniel en una de esas preguntas, el concepto de ración por ahí a veces se distorsiona porque tenemos categorías con distinto peso y distintos requerimientos, tanto en porcentaje de consumo, bueno, como en, digamos, en requerimientos energéticos también. Hay distintos métodos para poder estimar la carga. El más, digamos, difundido es como un porcentaje del peso vivo, pero luego también se puede, si uno conoce la calidad del forraje que uno tiene, a través de la energía metabolizable, digamos, hacer una cuenta que implique meter la variable de energía dentro de la ecuación. Bien. Bueno, ahora nos vamos virtualmente para Villegas, para una pregunta para Daniel Méndez. José pregunta, ¿puede la restricción en la recría afectar la eficiencia de conversión en la etapa de engorde? Y de eso hay antecedentes, inclusive hay trabajos de INTA de Cuenca del Salado donde la restricción inclusive de la madre durante la etapa de gestación afecta, digamos, el ciclo productivo de ese fermento, de ese novillo en todas las etapas. Así, está claro que, digamos, que crías relativamente demoradas o retrasadas provocan que después requieran de corrales de mayor duración y con mayor consumo de grande de esta, con lo cual siempre conviene que esta recría se encuentre estabilizada o manejada dentro de aproximadamente un tiempo de ganancia que no esté por debajo de los 700 gramos para el por día. Desde 700 gramos a 900 gramos hay información que indica que ya tenemos para lograr una buena recría. Bien, bueno, Daniel, seguimos con otra pregunta que te hacen a vos también, Daniel. Juan la hace, dice, ¿la ganancia diaria de peso en una recría es distinta en una avena versus un raigras? Hay algunas diferencias. Nosotros lo que hemos visto es que manejando la asignación forrajera, nosotros en un verdeo, como puede ser, con un raigras es un verdeo un poco más consciente y un poco más balanceado, nosotros no hemos tenido problemas en obtener esas ganancias de 700 a 750 gramos por animal por día. En general el raigras, como tiene, digamos, una lenta tasa de crecimiento inicial, cuando uno, digamos, realiza la primera utilización, la hace como en un estado más avanzado de madurez con respecto a una avena. Entonces, en esa situación, el raigras presenta una composición desde el punto de vista nutricional. Cuando digo nutricional me refiero a la relación proteína bruta, carbohidratos, un poco más balanceada. Entonces, uno podría esperar una mejor ganancia de peso en ese primer pastoreo utilizando un raigras versus una avena, pero siempre esa diferencia en la magnitud que te comenté, es decir, entre 700 gramos para una avena a 900, 950 gramos para un raigras. Siempre hablando con asignaciones forrajeras no limitantes, que no es un detalle menor. Bien, bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora otra pregunta para Federico. Bautista pregunta, cuando hablas de control de floración en agosto y octubre, ¿desmalezarías para ayudar ese control? Sí, a veces, digamos, por más, digamos, que tengamos bien armado el circuito de pastoreo y tengamos, digamos, un buen nivel de carga, el pasto de alguna manera siempre se las ingenia para pasarnos y básicamente saltar de una tasa de crecimiento de 10, 15 kilos de materia seca por hectárea en invierno, una de 60, 70, 80, es complicado, digamos, controlar todo lo que es el flujo de pasto y el flujo de floración, por lo cual siempre algún lote va a requerir, digamos, algún reseteo que le llamamos, a una desmalezada, con lo cual, en el caso que se te haya pasado, podrías pasar una desmalezada
sobre todo pensando de hacerla no ya en primavera y no ya en primavera muy tardía, digamos. Eso es crucial para mantener el ritmo de crecimiento, calidad de la pastura y la persistencia. Bien, bueno, ya que te tengo acá con la respuesta, Federico, acá Luis también te pregunta, ¿por qué hizo referencia a que no se puede dar ese primer pastoreo en caso que la pastura tenga alfalfa? Bien. El caso de alfalfa, para lograr, digamos, una adecuada persistencia y duración, digamos, es crucial que la alfalfa del primer año desarrolle una raíz y corona de buen tamaño y volumen. Básicamente porque la alfalfa, digamos, todo lo que es rebrotes y sucesivos crecimientos, depende mucho de ese tanque de nafta, digámosle, que es la raíz y la corona. Ahí almacena hidratos de carbono y nitrógeno que van a ser crucial para los sucesivos rebrotes. Entonces, si yo afecto la formación de la raíz adelantando el pastoreo en alfalfa, voy a tener repercusiones de que voy a tener digamos, un tanque de combustible mucho más pequeño, ¿no? Y eso va a ser negativo para la persistencia. Lo que se recomienda en general es en la alfalfa demorar lo más posible para desarrollar por lo menos 3 toneladas de biomasa de raíz, que llamamos, digamos, ¿no?, al primer pastoreo. Eso se cumple cuando, supongamos que tengamos alfalfa pura, se cumple cuando la alfalfa tiene cerca de entre 12 y 14 nudos o 2.800, 3.000 toneladas de biomasa aérea. Hay una relación entre lo que es capaz de producir en la biomasa aérea a través de la fotosíntesis y volumen de biomasa radical. Eso es crucial. Ahora, cuando está sola, yo la puedo dejar y esperar, digamos, ese primer pastoreo para acumular mucha raíz. El tema es cuando está por ahí consociada con alguna otra gramínea. Lo ideal, cuando está consociada con alguna otra gramínea, es tratar de demorar igual el pastoreo lo más que se pueda, siempre y cuando la alfalfa no sea sombreada. Como que tengamos alfalfa con festuca, bueno, demoro la entrada lo más que puedo hasta que la gramínea empiece a sombrar, y ahí, digamos, aunque la alfalfa no haya desarrollado 3 toneladas de biomasa de raíz, como dijimos hoy, como momento fundamental para el primer pastoreo, debería entrar, porque el sombreo empieza, digamos, a jugarle ya negativamente a la alfalfa. Entonces, esos 2 casos en los cuales tengo que tener un especial ojo y tratar de buscar el balance entre las 2 especies, tanto en la gramínea como en la leguminosa, para poder entrar al primer pastoreo. Bien, tengo acá otra pregunta que hace Juan, se la hace a Julián Torres, así que Julián te pregunta, Juan, ¿tiene tablas de costos de kilos de materia seca de distintas pasturas? Sí, nosotros hemos estudiado particularmente un tipo de pastura, digamos, más común, que es una mezcla de especies, digamos, de gramíneas y alguna leguminosa, particularmente para esta zona de Buenos Aires. Varía muchísimo, digamos, en función de justamente el porcentaje de utilización, ¿no? Ese costo del kilo de materia seca producido. Generalmente está entre 2 y 4 centavos de dólar por kilo de materia seca, por lo menos con los números que tenemos más actualizados, que no son tan actualizados, sino son más de hacia fin del año pasado. Pero bueno, por supuesto, depende muchísimo obviamente de qué variedad se siembra, de qué estrategia de fertilización se piensa, y por supuesto que de la eficiencia de uso, ¿no? Porque de ese costo hundido, digamos, en una hectárea de pastura, depende justamente el costo de lo que se aprovecha, ¿no? Eso es lo que por ahí quería hacer hincapié con el análisis de sensibilidad, de ver cómo varía no solo el costo de kilo de carne o la productividad de un kilo de carne por hectárea, sino también el costo del insumo fundamental, que es el pasto. Bien, bueno, quiero contarles que hay muchas preguntas. La verdad que hemos recibido muchas inquietudes, que las seguimos haciendo. Yo creo que podemos llegar a estar todo el día, me parece que no es la idea.
sí la intención de aquellos que preguntaron, y por ahí no le vamos a poder hacer la pregunta por los tiempos en este vivo, que las respuestas van a llegar vía correo electrónico. Así que cerramos con Daniel, con la última pregunta que te hacen, Daniel, y tiene que ver con una cuestión así bien práctica. Dice, ¿por qué es mejor suplementar en los verdeos por la tarde? Hay varias teorías, en términos generales, está el tema de los desbalances por el cual el animal consume el pastoreo de verdeo, que genera ese desbalance que va a tener mucha proteína. Desde ese punto de vista, tal vez el animal accedía al pastoreo, ya habiendo consumido grano, se produce una sincronización entre la energía y proteína y de esta manera de un uso más eficiente. Ahora eso está un poco en revisión porque, bueno, en teoría hay todo un proceso de recirculación del amoníaco, con lo cual muchas veces esa pérdida no sería de tal magnitud. Mucha gente le resulta más práctico la suplementación por la tarde, porque primero no interfiere con el horario de máximo consumo del animal, que es de la mañana, y a la tarde, en general, cuando, digamos, 3, 4 de la tarde, ya, digamos, activarse el suplemento, que puede ser silo, grano, en las ensenadas, el animal ya se acerca a la ensenada para pasar la noche, y ya, digamos, esa suplementación no estaría afectando el patrón diurno de consumo. Bien. Bueno, la verdad que más que interesantes los 3 temas, agradecidísimos obviamente por esta predisposición para las respuestas, para Federico Ciarreta, Julián Torres y Daniel Méndez, a los cuales a los 3 obviamente le agradecemos el tiempo, y les contamos a la gente que quedaron muchas preguntas sin responder, pero que se las vamos a acercar a Federico, a Julián y a Daniel para que también se las puedan responder. Así que muy interesante, agradecidos muchachos por el tiempo. Esta es la primera jornada que organiza Eventum, así que bueno, han sido un poco quienes han iniciado este camino. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, contarles a todos los demás que nos están viendo que hemos llegado al final, como les contaba recién, de esta jornada de Eventum. Queremos agradecer a todos ustedes, obviamente, que estuvieron del otro lado y por la participación activa que tuvieron, y también, obviamente, a CLAS, a KWS, a Parinero, a Clarín Rural, a Infocampo, a la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, que hoy por hoy acompañaron esta primera edición de Experiencia Ganadera. Recuerden que todas las disertaciones van a quedar subidas en este mismo sitio web, y que para la próxima jornada van a poder también inscribirse de la manera más sencilla, porque ya ingresaron su mail y su contraseña, así que va a ser todavía más fácil poder estar en esta jornada. La próxima jornada, hablando de volver a vernos virtualmente, va a ser el 31 de julio, así que van a recibir toda la información por mail, como siempre. Están todos invitados a participar en esta gran experiencia que tiene que ver con la ganadería. Que tengan todos un muy buen día. Esto fue Experiencia Ganadera versión 1. Nos estamos viendo el 31 de julio. Muchas gracias. La oportunidad real para tu campo está en miprimeraclass.com.ar. Financia hoy tu 0 kilómetro Jaguar o Tucano o una de las 20 usadas seleccionadas. Mi Primera Class, la última tecnología, ahora también para vos. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Si estás pensando en realizar un evento, desde nuestra plataforma tenemos la solución. En Eventum podemos realizar streaming en vivo de reuniones, seminarios, congresos, ya sea desde computadoras personales o equipos profesionales.
Puede ser grabado o en vivo, con invitados o abierto a todo aquel que quiera registrarse. Permite interacción e intercambio y te ofrece además todo el material una vez finalizado tu evento. Somos un grupo de profesionales especializados en producción de imagen y sonido, streaming, organización de eventos, con un profundo conocimiento del sector agropecuario. No dudes en contactarnos. Somos Eventum. Convertimos tu necesidad en realidad.